Y llegamos a nuestro último video de las reglas parlamentarias. Ya hemos visto en los primeros dos videos el origen de las reglas, qué son las reglas parlamentarias, las asambleas y tipos de asambleas, los roles, las responsabilidades, cuáles son las reglas del debate, la participación de los miembros, cómo se presenta una moción y las minutas. También queremos presentarles un manual, un folleto que ustedes lo pueden imprimir con toda esta información y más, que le puede ser muy útil para conocer a fondo el tema de las reglas parlamentarias. El manual sencillo de las reglas, entonces encontramos, debemos tener una agenda preparada, una agenda de trabajo. No realice, si estamos hablando de una asamblea, no realice la asamblea sin tener su agenda, su orden del día. Asuma el rol de moderador y custodio del orden. Recuerde que la organización pertenece a los socios, no es propiedad suya. Trate a todos los socios por igual, como si la organización no fuera la misma sin ellos. Siempre aplique las reglas con un gran sentido común y respeto. Escriba sus objetivos y déle seguimiento. Presida con el reglamento y la autoridad parlamentaria al frente. Cuando tenga que decidir una cuestión de orden, piénsela primero antes de contestar. Y va a notar que el resultado será más sabio. Las reglas parlamentarias no tienen el propósito de detener el trabajo de una asamblea, no. Su propósito es ofrecer principios ordenados por los que se puedan dialogar los asuntos. La confusión y la discusión fuera de orden existe cuando no hay principios de ley ni reglas que impiden que todos los individuos se comporten como quieran. Quizá el principio de reglas parlamentarias más importante es el de los derechos. ¿Cuáles derechos? El derecho de la mayoría de gobernar, el derecho de la minoría de ser oída y el derecho del individuo de participar en el proceso de la toma de decisiones. Un conocimiento más completo de las reglas por las que se conducen las reuniones de negocios hará a esas reuniones mucho más productivas y al final todos saldrán beneficiados. Entonces, podemos tener esas conclusiones. Las reglas parlamentarias es el conjunto de normas de uso universal empleado por las organizaciones sociales para la toma de decisiones de forma ágil, ordenada y democrática. Recuerden, es importante tener reglas claras, que todas las personas involucradas las conozcan. Fíjense que en la palabra de Dios, en la Biblia, nosotros también encontramos que las personas tenían sus reglas. Dios es un Dios de orden. Y cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, podemos notar que hay ejemplos muy marcados de las reglas parlamentarias para traer un orden. Dios nos ha hablado a través de la Biblia para que conozcamos el orden debido de las cosas, incluyendo el orden o reglas para toda reunión. En el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, ocurrieron dos cosas importantes. En el capítulo 6, nosotros encontramos en la palabra de Dios la elección de 7 diáconos. Y en el versículo 2 llama la atención que fueron convocados personas, los 12 discípulos, convocaron a la multitud de otros discípulos, de los demás discípulos que habían, ya el número de discípulos había crecido, y convocaron para debatir un tema. Se estaba generando una situación un poco complicada o difícil con el asunto de las viudas, de que no era necesario, no era justo que los discípulos dejaran la palabra de Dios para servir a las mesas. Y entonces ellos, después de alguna discusión, llegan a un acuerdo de elegir a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes les encargaran el trabajo del ministerio de servir, mientras los discípulos persistían en la oración
y la enseñanza de la palabra. Y esto agradó, esa propuesta fue agradada, esa moción fue agradada por toda la multitud. Y entonces eligieron a Esteban, a Felipe, a Nicanor, bueno, a otros, a 7 personas. Y el resultado de esa convocatoria, de esa moción, de esa asamblea fue que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. En el capítulo 15, más adelante, en el libro de los Hechos, también encontramos otro concilio, otra asamblea, donde se reunieron los discípulos en Jerusalén. Y ese concilio en Jerusalén trajo mucha discusión. Estaban allí Pablo, estaba Pedro, estaba Bernabé, muchos fariseos, muchas personas, y ellos entraron a gran discusión. La palabra de Dios dice en el versículo 6 del capítulo 15 de Hechos, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Cuál era el asunto? Que el evangelio también estaba siendo predicado, que el Espíritu Santo también estaba llegando a personas no judías. Y hubo mucha discusión, dice el versículo 7. Entonces Pedro se levanta y habla, pide la palabra y habla, y toda la multitud cayó, hizo silencio, y los oyeron también a Bernabé, oyeron a Pablo, y contaron Pablo y Bernabé las maravillas, señales, maravillas que Dios había hecho en medio de los gentiles. Entonces, después de mucha discusión, ellos llegaron a un acuerdo. Miren cómo la palabra del Señor nos enseña que aún los hijos de Dios, los cristianos, los apóstoles, ellos se tuvieron que poner de acuerdo en temas que quizás al principio no estaban de acuerdo, tenían sus diferentes ideas. Pero cuando ellos llegaron a un acuerdo, hubo alegría y hubo paz. Nosotros aprendamos de la palabra del Señor. Cuando hay algunas discusiones que no estemos de acuerdo, debemos aceptar la decisión de la mayoría y que haya paz en nuestros corazones. Toda asamblea, toda reunión, toda sesión debe ser llevada con respeto, creyendo que la palabra del Señor es nuestra guía, nuestra base y que Dios está presente. Entonces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos aprender. En el libro de los Hechos nosotros aprendimos ese proceso parlamentario, esas reglas. Ellos presentaron informe, hubo esa discusión, hubo una propuesta, fue secundada, llegaron a acuerdos, ratificaron los acuerdos. Hubo una redacción de ese acuerdo y cómo es importante la Biblia, cómo nos enseña que Pedro hace un relato o un resumen de ese acuerdo y queda plasmado en el versículo 13 al 18. Y finalmente, en los versículos 23 y 24, se comunicó. Fue comunicada los acuerdos a los cuales ellos llegaron, lo escribieron, lo registraron. Para nosotros ya eso es la minuta, el acta, fue registrada y fue dado a conocer a todas las personas involucradas, a todas las iglesias de aquellos tiempos. Permitamos que Dios tome el control y dirección de toda sesión, reunión o asamblea que nosotros realicemos. Cada miembro debe estar dispuesto a participar y ser respetuoso. El propósito de toda reunión es para beneficio de todos. Nunca, nunca permitamos usar palabras hirientes. La ley básica es la ley del amor a Dios y al prójimo. Debemos evitar perder el control, el enojo, los gritos, que prime siempre la armonía. Si al final se toma una decisión de la cual no estoy de acuerdo, debo aceptar la decisión de la mayoría. Por encima de todas las leyes o reglas humanas están las leyes divinas, las leyes de Dios. En todo asunto o decisión debemos orar para que el Señor nos dé sabiduría. Y finalmente, recordemos que nosotros estamos llamados a ser conciliadores, no conflictivos, a traer la paz, no a generar guerra. Estamos llamados a ser conciliadores, no conflictivos. Dios les bendiga.